A Camino se le acaba de romper el móvil. Hemos ido, estaba en la carretera y ya ves cómo nos lo hemos encontrado. Así estamos. He dejado el móvil encima del capo y pues... caput. Y este es David, un amigo que viene a pasar unos días con nosotros. Los que creáis que David está aquí así porque sí, tampoco penséis que es así porque nos está haciendo de guía y de hecho solo queríamos que viniese con nosotros para que nos enseñase este sitio súper secreto en Islandia. Compartiremos con vosotros este pedazo de sitio que esperamos que lo sea y que David no nos haya mentido. Voy aguantando un poquito para que no resbaléis, ¿vale? Vale. Más abajo tienes un pie buenísimo. Déjate caer, déjate caer. Ahí. ¡Hala, qué sitio, tú! ¿Y esto no lo conoce la peña? Qué va, hermano. Como aquí. Solo los que viven aquí. Hostia, qué locura. Qué fino, chaval. Bueno, y observad por aquí, no sé si se aprecia realmente, pero son unas grutas de agua caliente. Es que hay muy poca luz, pero estamos metidos en una grieta, tío. Oh, qué bien, joder. ¿Está caliente? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Joder, qué pasada. Bueno, y como podéis observar, sí que está, digamos, preparado para el turismo, pero la cosa es que por lo que sea se dejó de venir. Y solo quien tiene contacto con gente local de aquí consigue llegar. Somos unos afortunados. Es que alucinad, mirad dónde estamos, tío. Todo eso en la gruta. Qué pasada. Y aún sigue para allí, para adelante. Si se acelera mucho el corazón, salir un poquito. A mí se me acelera con agua tan caliente. Este sitio es. David está sonriendo como diciendo, les ha gustado, les ha Me gustado. encanta que os encante, tío, porque para mí es muy especial, tío. Si a vosotros os gusta, Qué pasada, tío. me encanta que os encante. Increíble. Mirad. Mirad que yo estoy aquí, pero es que fijaos lo que tengo encima. Tengo una pedazo de roca que como le dé por caer ya verás tú qué risa, chaval. ¡Ah, camino! ¡Ah! ¡Uy, cuidado la roca! ¡Uy, la cabeza! Chicas, dejadnos pasar. Chicas, Chao. no me caso. Apartarme de mi propia casa. Tan tonto. Muy buenos días, nos despertamos aquí en un sitio que ya hemos dormido 3 veces, pero es que la verdad que es brutal. Y después de estar 2 o 3 días por el norte, cuadrando un poco todo, organizando lo que vamos a hacer estos días que se vienen, oficialmente salimos para los Westfjords. ¡Vamos allá! Y la verdad que estos días en la furgo, estos primeros días que han sido así como de toma de contacto, de hecho hay unos focos que tiene delante que aún no sabemos encenderlos, la experiencia... no tiene precio, de verdad. La primera noche tuvimos un pequeño sustillo porque pusimos en el conducto de entrada de aire que cogía la calefacción la tienda de campaña. A la noche sí que pasamos un poquillo de frío y luego nos dimos cuenta de lo que había pasado y la siguiente noche ya dormimos sin pantalones, con una mantilla encima. Buah. Vamos a ver qué hacen estos dos por ahí dentro. Buenos días, chavales. ¿A dónde nos vamos hoy? A los Westfjords. Westfjords. Bueno, hoy que ha salido bastante mejor día que los días que hemos pasado ya. Hemos decidido que es el día perfecto para enseñaros nuestra pedazo de casa, así que vamos a verla. Es una Volkswagen Transporter nueva de este mismo año. Como veis es automática, tiene tracción a las 4 ruedas, es decir, es 4x4 y si os fijáis por ahí arriba tiene la salida de aire, lo cual permite meterse por casi todos los caminos, cruzar ríos, vadear y bueno, esto está muy bien, pero al igual que a nosotros, sabemos que a vosotros os interesa la parte de atrás, así que vamos.
fácil acceso desde adelante. Tenemos 4 cajones para guardar lo que queramos, nosotros los hemos usado para la comida, el desayuno, cosas varias, especias, soja, latas y carbohidratos, arroz, pasta, y aquí arriba la vajilla. El hornillo, camping gas, que está aquí en este cajoncillo, se saca aquí para cocinar. Aquí están las bombonas, que nos han dado 4 bombonas de repuesto. Este cablecillo que hay aquí, que diréis, ¿qué es? Pues es wifi, ¡es wifi! ¡Tenemos wifi en la furgoneta! O sea, es que no necesitamos nada más para editar los vídeos, para, yo que sé, ver alguna serie a la noche. Aquí se hace de noche a las 6 y viene muy muy bien. Y aquí, la clave de la furgoneta, ni wifi ni leches. Calefacción, y si está al máximo podemos llegar a estar a 35 grados en la furgoneta. Por aquí es por donde sale el aire caliente y el que nos mantiene vivos. Cuando íbamos en bici no teníamos ningún problema con esto, pero ahora que aquí dentro hace 35 grados es imprescindible nevera. Aquí tenemos el fregadero, que la verdad es que viene muy bien, pues tanto para fregar dentro y que no se te congelen las manos fuera, y pues para tener un poco de agua. Es simplemente un sistema de bomba hidráulica. Lo vais a ver por ahí atrás. Aquí está el tanque de agua. Nos dieron jamón eco-friendly para poder fregar aquí y directamente que todo el agua va fuera de la furgoneta. Y ahora que Cami os ha explicado más o menos la mitad de la furgo, os venís conmigo. Desenrolla, desenrolla. Ya está. Observad qué pedazo de cama tenemos aquí. Y la cama hecha. Ay, es que además es que hace un calorcito aquí dentro. En esta mayolina hay sitio como para 2 o 3 más. Se puede entrar por los 2 lados y mirad qué chula queda desde lejos, por favor. Esta es la furgoneta que tenemos para los próximos 15 días. Van a ser 15 días en los que recorramos los Westfjords, alguna península de las del norte que nos dejamos sin recorrer. Estamos muy contentos con la furgoneta y esperamos que la disfrutéis con estos vídeos tanto como nosotros. Y ahora sí, nos vamos a recorrer los Westfjords. Entrar en los Westfjords y es una verdadera pasada. O sea, no hay absolutamente nada ni nadie, es completamente salvaje y mirad a camino donde está, fijaos. Vale, y podéis alucinar con el pedazo de sitio en el que estamos. Son unos hot pools a los que vinimos la semana pasada y hemos vuelto para que los viese David, que no los conocía del año pasado. Y fijaos, os dejo con unos clips del sitio porque es que es brutal. ¡Oh, yeah, mamá! ¡Oh, mamá! Acabamos de bajar de la furgo y he contado, hay 47 focas. Creo que las imágenes hablan por sí solas, 47 pedazos de focas, yo son las que he contado. Pero luego no veo obviamente las que están metidas por debajo del agua y las que no he contado porque estoy lejos y no veo todas porque se camuflan entre ellas. Pero, qué puta pasada, mira dónde está Camino echándoles fotos. Ahí está Camino. Ahí están todas las focas en la isla. Y aquí que había un montón, pero se han ido metiendo al agua conforme se acercaba Camino. Estoy rodeada de focas. Todo eso. Bueno, ahora estaréis viendo un vídeo. Se van. Estaba haciendo muy poco ruido para que no se fuesen, pero se van todas. Me he descansado y todo.
Y ahí la foca también Y mirándolo. viendo atención. Hemos bajado del coche porque hemos visto aquí gente y bastantes coches y hemos dicho, tú, ¿pero qué pasa? Y total que nos acercamos y había 3 ballenas. 3 ballenas. ¿Te acuerdas ayer que te dije? Están rodando. Se ve allá la cola. Sí. ¿Te acuerdas ayer que te dije que no Ya habíamos te visto digo. ninguna ballena? Justo ayer me lo dijiste. Buah, chaval. Camino ha dicho 3, pero hay como 5 o 6 ballenas. Hay como 2 allí, 3 allá y una más allí. Lo que pasa es que hay poca luz y ya se empieza a ver poco, pero brutal. Menudo día más asqueroso, chaval. Es que está lloviendo y hay un cielo de mierda. No nos vamos a poder mover en todo el día, tío. Es que son las 11 y aquí seguimos, Mira. Es 11 y 11, mira, que justo has puesto las 11 y 11. Pero una de las cosas buenas de Islandia es que hasta en el sitio más salvaje y el peor día puedes encontrar un hot pot o una piscina donde resguardarte del frío ártico. ¿Que nos vamos a dar un bañito? O así, ¿no? ¡Surferas! ¡Mirad esto! ¡Qué paraíso! A ver, porque estamos aquí en medio de una montaña llena de nieve, como podéis estar viendo, y pone en el depósito que para 60 kilómetros, pero a ver, porque vamos cuesta arriba, no sabemos cuánto queda cuesta arriba, y la gasolina más cercana está como a unos 55. Vale, la situación es la siguiente. Ayer tuvimos las luces del techo encendidas como desde las 3 de la tarde. No sé si será por tema de fusibles o por qué, las luces de posición también estaban encendidas. Consecuencia, batería descargada.